Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. El anuncio del presidente estadounidense Donald Trump este lunes de romper su propio ultimátum al suspender los ataques contra la infraestructura energética iraní ha hecho ganar mucho dinero a algunas personas. Y se sospecha que estos tenían información de primera mano del entorno del presidente. Observadores detectaron varias transacciones bursátiles llamativas 15 minutos antes del anuncio de Trump. Según cálculos del Financial Times, los operadores apostaron más de 500 millones de dólares a una caída de los precios de petróleo tal y como ocurrió. Esta no sería la primera vez que un anuncio en redes sociales de Trump pone un fuerte giro en los indicadores de Wall Street. Y para analizar estas acertadas movidas en el mercado de los derivados financieros, nosotros nos vamos hasta Detroit, donde tengo el gusto de saludar al periodista Argemino Barro para aclarar un poco este panorama. Un placer, Argemino. Veamos, los movimientos en el mercado han provocado la sospecha de una operación con información privilegiada. No es la primera vez que ocurre, ¿no? Efectivamente, el año pasado tuvo lugar ese famoso Día de la Liberación, cuando Donald Trump anunció de forma unilateral aranceles contra más de un centenar de países. Bueno, pues poco antes, al menos una docena de personas allegadas al presidente, altos cargos de la Casa Blanca y algunos congresistas republicanos vendieron acciones en bolsa. Cuando Donald Trump anunció los aranceles a un centenar de países, la bolsa cayó y, por tanto, estas personas, según había informado el medio de investigación ProPublica, se habían llevado un buen dinero. Y luego, poco después, poco antes de que Donald Trump, unos días después, anunciase una pausa en la aplicación de los aranceles, justo antes del anuncio también otras personas se apresuraron a comprar acciones, luego la bolsa subió y se llevaron pingües beneficios. En el caso que estamos comentando, de las últimas 24 horas hemos llegado a detectar 6.000 operaciones en el mercado del petróleo en apenas un minuto, en los 15 minutos anteriores al anuncio de Donald Trump en Truth Social. El problema con el que se encuentra la oposición y los investigadores es que es muy difícil de encontrar la llamada pistola humeante, es decir, las pruebas de que estas personas han utilizado información privilegiada. Pero vamos a ver, Argemino, las acusaciones de corrupción contra el entorno de Donald Trump van más allá del uso de esa información privilegiada. ¿Hay investigaciones a ese respecto? Hay investigaciones, pero no llegan muy lejos, porque el órgano más capacitado para investigar en profundidad es la Fiscalía General, es decir, el Departamento de Justicia, que ahora mismo está controlada por personas leales a Donald Trump. De hecho, está Pam Bondi, la Secretaría de Justicia, y los números dos, los que tiene por debajo, son los antiguos abogados personales de Donald Trump antes de volver a la presidencia por segunda vez. Estamos hablando de casos en muchas direcciones: criptomoneda, enriquecimiento o presunto enriquecimiento de la familia Trump, con acuerdos en países donde Donald Trump acaba de firmar acuerdos comerciales, como es el caso de Vietnam o países del Golfo Pérsico. Hablamos también de regalos al presidente por parte de Suiza, por parte de Qatar, como ese avión de lujo. Y en total, según un cálculo publicado por el New York Times, la familia de Donald Trump a lo largo del último año se habría llevado entre 1.500 y 3.000 millones de dólares de forma paralela a la política exterior y de seguridad del presidente. Pero, como digo, los demócratas no tienen la presidencia, no tienen la mayoría del Congreso y por ahora no han sido capaces de llevar a cabo ninguna investigación. Y por último, Trump también ha desmantelado en el último año los mecanismos de control de la corrupción del gobierno. Por ejemplo, despidió a los 17 inspectores generales que se encargan precisamente de evitar la corrupción en las filas de la administración. Argemino, muchas gracias y hasta muy pronto. A ustedes, un placer. Y lo cierto es que hoy el Brent volvió a repuntar a los $104 el barril. Pero Europa podría empezar a sufrir tensiones de suministro energético en abril si persisten las alteraciones provocadas por esa crisis en Medio Oriente. Ese es el mensaje del presidente de la petrolera Shell en el Foro Global Energético de CERAWeek en la ciudad de Houston. La alerta de este directivo no hace referencia a la falta de crudo, de momento, sino más bien a la posible escasez de productos refinados como el diésel, el queroseno y la gasolina. Al mismo tiempo, Francia intenta la vía diplomática para desescalar el conflicto. Este martes, Macron ha pedido a su homólogo iraní, Pezeshkian, que Irán se comprometa de buena fe en las negociaciones con los Estados Unidos. Y el Líbano quedó arrastrado al conflicto regional a inicios de marzo cuando Hezbollah lanzó cohetes contra Israel. Desde entonces, Israel ha forzado la evacuación de miles de personas del sur del país, un territorio clave para esta milicia chiita. La nueva ola de violencia golpea a un Líbano ya hundido en una crisis económica y con su seguridad alimentaria en riesgo. Pero en medio de la emergencia, la solidaridad civil se organiza para entregar comida caliente a los desplazados y afectados por la guerra.
Este es el restaurante Le Pelican en Beirut. Su personal está muy ocupado preparando platos para los refugiados. La financiación procede de los donativos que recoge la plataforma digital Sofra para organizar comidas calientes para familias sin hogar al tiempo que apoya a los restaurantes de Líbano. Son tiempos difíciles, con mucha gente en las calles y en refugios y apenas hay ayudas. Como restaurante notamos cómo esto afectaba directamente al volumen de trabajo. Sentí que tenía que hacer algo para ayudar a las personas de los refugios y también para ayudar a mi equipo, porque tengo que seguir pagando sus sueldos y asegurarme que siga habiendo trabajo. La financiación procede de los donativos que recoge la plataforma digital Sofra para organizar comidas calientes para familias sin hogar al tiempo que apoya a los restaurantes de Líbano. Esta iniciativa nació con el objetivo de ayudar a los restaurantes que están parados total o parcialmente, o que están a punto de tener que despedir a su personal o de cerrar por completo. Queríamos apoyarlos, que pudieran reabrir sus cocinas y, además, ofrecer comida caliente a las familias desplazadas en los refugios de todo el país. Los restaurantes reciben de Sofra el equivalente a $3 por comida. Con eso pueden cubrir los gastos de los alimentos para cocinar y del personal. Gracias a las donaciones de más de 500 personas, cada día unos 10 restaurantes pueden repartir 3.000 comidas. Pero esto no es ni mucho menos suficiente. Se calcula que hay más de 1 millón de personas desplazadas desde el sur del país por los bombardeos. La gran mayoría se encuentra ahora varada en Beirut. Y otro lugar donde la situación humanitaria es crítica es la isla de Cuba, que enfrenta hoy uno de sus peores días de apagones. La Unión Eléctrica prevé cortes durante toda la jornada y que en la hora pico el 63% del país se quede sin electricidad. La crisis agravada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos y el deterioro de las termoeléctricas ha provocado apagones nacionales y cortes diarios de hasta 15 horas. Expertos advierten de que el sistema necesita entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para recuperarse. El malestar social crece en una economía que ya se ha contraído más de un 15% desde el 2020. Y nos vamos para Venezuela, donde cientos de trabajadores volvieron este lunes a las calles por tercera vez en lo que va este año. En esta ocasión exigieron un aumento del salario mínimo que está estancado desde hace 4 años y que equivale a 28 centavos de dólar al mes. Educadores, personal de salud, empleados públicos y pensionistas denunciaron que viven en pobreza extrema y pidieron un sueldo justo y digno. En Caracas, manifestantes reportaron agresiones de grupos oficialistas y aseguraron que la policía impidió su paso hacia el Ministerio del Trabajo. Esta es la tercera movilización que se da y tras los recientes acuerdos económicos en materia energética del gobierno venezolano interino de Delcy Rodríguez con los Estados Unidos. Invitamos al decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica, Andrés Bello, en Caracas. Muchas gracias, señor Roland Balsa, por aceptar nuestra invitación. Señor Balsa, con el salario mínimo prácticamente simbólico, ¿qué tendría que pasar para que los venezolanos recuperen el poder de compra sin que vuelva la inflación? Bueno, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, el salario mínimo ya dejó de ser un muy mal referente del ingreso nominal en Venezuela. O sea, el gobierno, en lugar de incrementar el salario mínimo, optó por entregar bonos. Estos bonos no tienen las incidencias sobre prestaciones sociales, vacaciones o utilidades que tienen los conceptos salariales. Y es por esa razón que el salario no aumentó más. En un proceso inflacionario como el que hemos vivido, pues, estos bonos han permitido que tanto el gobierno como algunas empresas no tengan que responder por pasivos laborales que son extraordinariamente costosos. En estos tiempos se ha iniciado una discusión sobre la ley del trabajo que ha sido recurrente, pero el problema en Venezuela no es ni las prestaciones ni la ley del trabajo, sino el proceso inflacionario que hemos vivido durante los últimos años. Señor Balsa,
eso explicaría por qué con ese salario tan simbólico sí se puede comprar una canasta familiar y claro, tiene que ver con los bonos, pero hay otros temas y es que Estados Unidos está relajando las sanciones contra Venezuela y el petróleo supera precisamente ahora los $100. ¿Puede Venezuela convertir este respiro en una verdadera recuperación económica? Depende de cómo esos recursos ingresen a la economía venezolana. O sea, Estados Unidos es el que está recibiendo el petróleo y quien lo paga. La velocidad a la que lo paga dependerá también del mecanismo que utilice. Y las sanciones actualmente se mantienen sobre el Banco Central de Venezuela, haciendo que parte del proceso de transferencia de esos recursos hacia el país sea engorroso. Además, pues, el momento en el que los pagos se hacen no es claro todavía, los montos que se están vendiendo no es claro, los procesos de inversión que ya se habían hecho en el país y que pueden estar dando algunos resultados de producción tampoco se conocen. O sea, todo se pone con la vista en el futuro. Y al decir que con esos ingresos petroleros se van a pagar salarios, pues se está omitiendo que en Venezuela se cobran impuestos en bolívares, impuestos sobre la renta, impuestos de valor agregado, hay unas contribuciones a las pensiones, y nada de eso es sabido el monto ni el destino que tiene. Entonces, vincular los salarios al ingreso petrolero es una omisión de variables extraordinariamente importantes que son desconocidas. Señor Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, muchas gracias por su tiempo y por este panorama que nos aclara bastante. Y en esta coyuntura geopolítica, el petróleo de Venezuela es también muy interesante para aquellos que están reunidos en la CERAWeek. Y así llegamos nosotros al final de las noticias económicas. Gracias por elegirnos y hasta una próxima oportunidad.